Hola niños, ya pasó otro domingo más y tenemos que seguir estudiando la palabra del Señor. A pesar de que no podamos reunirnos en la iglesia, tenemos que seguir buscando de su presencia y escudriñar las escrituras que Él nos dejó hace tanto tiempo escritas. Vamos a seguir con el libro de Daniel. Vamos a leer el capítulo 6, versículo 16. Dice así: Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias porque, aunque pasemos por problemas, como quizás los que estamos pasando hoy en día, sabemos que tú eres en quien podemos confiar. Y sabemos que si te servimos fielmente no tenemos nada que temer. En el nombre de Jesús te ruego que nos ayudes a entender lo que tú quieras hablar en nuestras vidas el día de hoy. Amén. Amén. Bien. Yo creo que esta es la historia más conocida de Daniel, es lo que primero pensamos cuando hablamos de este personaje de la Biblia. Creo que no pensamos inmediatamente en que no quiso contaminarse con la comida del rey, ni tampoco pensamos tan inmediatamente en lo que hablamos 3 clases atrás, sobre sus amigos echados al horno de fuego. Yo creo que lo que primero pensamos es Daniel en el foso de los leones, Daniel y los leones. Pero, ¿sabemos todos la historia? ¿Sabemos todos qué fue lo que sucedió? ¿Por qué a Daniel lo echaron al foso? Les voy a dar 10 segundos, pausen el video cuando termine de hablar lo que estoy hablando ahora y respondan en sus mentes qué fue lo que hizo Daniel para que lo echaran al foso de los leones. Pausen el video. Bien. Lo que hizo Daniel para que lo echaran al foso, lo que hizo mal, fue nada. No hizo absolutamente nada malo. Vamos a recordar un poquito lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, o la clase anterior más bien. Hablamos de un hombre que no era el rey, pero que estaba gobernando en Babilonia, que se llamaba Belsasar. Al final del capítulo vimos que llegó un rey de otro lugar y lo mató y conquistó la tierra. Este rey se llamaba Darío, también es llamado Ciro. En algunas versiones hay un poco de dilema entre si Darío es Ciro o no. Pero bueno, vamos a decir que Darío es Ciro. Este hombre tenía 62 años cuando conquistó Babilonia. 62. Y ahora en el capítulo 6, versículo 1, decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró 120 funcionarios para gobernar en cada una de esas 120 provincias. Y nuestro amigo Daniel, como había demostrado grandes capacidades anteriormente, fue nombrado administrador y supervisor de esos 120 funcionarios, junto con otras 2 personas. Lo interesante aquí es que Daniel no lo mataron por servir a Babilonia. Este es un reino nuevo, ya Babilonia está gobernada por los persas, pero Darío el Medo persa, no se deshizo de este hombre que servía a Babilonia porque mostraba su gran utilidad. Entonces Daniel es puesto frente a todo el imperio. Es uno de los más altos gobernantes del imperio porque él hacía las cosas para el Señor, independientemente de quién fuera el rey, si era Nabucodonosor, si era Nabodino, si era Belsasar o si en este caso era Darío. Daniel hacía las cosas bien, para el Señor. Pero siempre hay gente envidiosa, ¿cierto? Siempre hay gente que cuando hacemos todo bien, cuando hacemos las cosas para el Señor, tiene envidia y procuran hacernos daño. Y había gente envidiosa que tramó contra Daniel. Esto está en los versículos 4 y 5. Pero Daniel no hacía nada malo. Entonces estos hombres planearon proponerle una ley al rey Darío para que si alguien oraba durante los siguientes 30 días fuera arrojado al foso de los leones. Entonces, como no encontraron nada malo que Daniel hiciera, lo bueno que él hacía, que era orar, lo transformaron en algo malo. Esta clase va a ser un poco similar a la que tuvimos 3 domingos atrás, cuando echaron a los amigos de Daniel en el horno de fuego. Pero va a tener algunas pequeñas diferencias, o algunas grandes diferencias. Vamos a abordar la clase de una manera diferente. El título de esta clase es ¿Oraste ya? Y sí oramos en este video. Y vamos a responder a la pregunta de ¿qué pasa ante la adversidad? Punto número 1. Oramos. Daniel reaccionó orando. Esto podemos verlo desde 2 puntos de vista. El primero es natural. En cualquier tipo de problemas deberíamos orar.
¿cierto? Pero desde otro punto de vista también es contradictorio, porque el problema justamente era que no se podía orar. Si tenemos problemas, oramos, pero si el problema es que no nos dejan orar, ¿qué hacemos? Y se los pongo de la siguiente forma. ¿Nos gusta dejar de hablar con nuestros amigos? Puede pasar por varios motivos. Por ejemplo, que nuestros padres nos prohíban conversar con ciertos amigos que tenemos, y en este caso debemos seguir su consejo porque se dan cuenta de que no están siendo buena influencia. O bien puede que no haya forma de comunicarnos con ellos, no haya forma de hablar y tenemos un anhelo ferviente de volver a comunicarnos. Y esto es probablemente lo que pasa con algunos de ustedes, o conmigo mismo, en esta cuarentena, que no podemos salir y no tenemos ningún medio de comunicación con nuestros amigos y queremos realmente hablar con ellos. Entonces, como Daniel reaccionó orando ante la ley que prohibía orar, los envidiosos lo acusaron. Obviamente, ellos sabían que él iba a seguir orando, no importaba cuál fuera la ley. Entonces, aquí recordamos lo mismo que vimos hace 3 clases atrás, de que Nabucodonosor levantó la estatua y todos tenían que adorarla, pero los amigos de Daniel no la adoraron. Ellos sabían lo que hacían, y Daniel también sabía lo que hacía. Sabían al peligro, al castigo que se exponían de no cumplir con lo que los reyes decían. Daniel no dejó de orar cuando escuchó la ley, que lo prohibía, y Daniel no iba a dejar de orar por ser delatado, no importaba cuál fuera el castigo. Aquí hay algo importante que tenemos que saber. Nosotros tenemos que obedecer a nuestros gobernantes, tenemos que obedecer las leyes del país, pero cuando nos dicen que no hagamos lo que Dios nos dice que sí hagamos, no podemos seguir obedeciendo esas leyes. Si nos dicen que no prediquemos la palabra de Dios, desobedecemos. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Si nos dicen que no podemos hablar de Jesús, pronunciar su nombre, tenemos que hablar de Jesús más que nunca. Si nos dicen que no oremos, tenemos que orar, contarle a Dios lo que está pasando, contarle nuestros problemas. Como dije antes, no solamente oramos ante este tipo de problemas, ante el tipo de problemas de que nos prohíban hacer lo que Dios quiere que hagamos, sino ante cualquier tipo de adversidad tenemos que recurrir a Dios en oración. Hablar con Él como queremos hablar con nuestros amigos, porque Él es nuestro mejor amigo. Punto número 2. Otros se preocupan por nosotros. Aquí el rey Darío se angustió cuando acusaron a Daniel, porque si bien él fue el que firmó la ley que le propusieron los envidiosos, él no sabía de qué se trataba, no pensó un poco mejor qué era lo que iba a pasar. Y cuando estos hombres acusaron a Daniel y le dijeron, Daniel es el hombre que está orando, Darío dijo, la embarré, porque él es un buen hombre, es un hombre sabio, es un buen administrador, es útil en el reino. Y ahora lo voy a tener que echar al foso de los leones y se va a morir. Y aquí hay una pequeña diferencia con el rey Nabucodonosor, quien cuando escuchó que los amigos de Daniel no querían adorar la estatua, que querían incumplir la ley del rey, él se enojó y recordemos se le desfiguró el rostro. En cambio Darío se angustió, no se enojó, porque él ya tenía cierto conocimiento de Dios, ya sabía las maravillas que hacía el Señor. Pero Darío tuvo que cumplir con la ley. No podía echarse para atrás porque sus leyes eran irrevocables. El rey no podía equivocarse. Así funcionaban las leyes en ese tiempo. No había derogación. Una ley posterior no podía derogar la anterior porque era como una humillación. Lo que el rey había dictado, revocarlo. ¿Qué está pasando aquí? ¿El rey hizo algo malo? No puede ser. Y esto nos recuerda un poco a una clase que vimos cuando todavía estábamos en el templo. Cuando leímos el libro de Jueces, no sé si se acordarán de Jefté. Jefté fue un juez de Israel, pero que no fue tan bueno porque imitó algunas prácticas de los pueblos paganos. Y hizo la promesa de sacrificar al primero que saliera de su casa, como agradecimiento al Señor. Y salió su hija y se angustió mucho, pero tuvo que cumplir porque había prometido. Entonces, Darío debió haber pensado un poco mejor lo que estaba haciendo, la ley que iba a promulgar. Pero ahora no podía echarse para atrás, sino que tenía que ser fiel y cumplir con su promesa. Pero no se olvidó del tema. Darío siguió preocupado y a pesar de que no encontró la forma de salvar a Daniel, ya que no podía salvarlo haciendo una excepción,
no podía revocar la ley, no encontró ninguna forma de salvarlo, pero no dejó de pensar en él. Durante la noche ayunó, no se entretuvo, no durmió, y en la mañana se levantó temprano y fue a ver a Daniel. Cuando nosotros pasamos por problemas, oramos, 1, y 2, otros se preocupan por nosotros, cuando pasamos por problemas como Daniel. Pero ¿qué hay de nosotros? Pongámonos en el otro extremo. Si nosotros vemos a alguien, a un cristiano, o a cualquiera en realidad, que tiene problemas, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar pasar? ¿Vamos a seguir con nuestras entretenciones? ¿Vamos a dormir tranquilos? ¿O vamos a hacer como Darío, que se preocupó por Daniel? Sí, Darío tuvo en parte la culpa por lo que le estaba pasando a Daniel en este momento, porque no pensó bien antes de firmar la ley. Pero aunque no sean culpa nuestra los problemas de otros, preocupémonos por ellos. Oremos por los misioneros, por aquellas personas que están en zonas de peligro extremo para los cristianos, porque ellos siguen predicando fielmente la palabra de Dios y se arriesgan a morir. Oremos por ellos, preocupémonos. Punto número 3. ¿Qué es lo que pasa cuando enfrentamos la adversidad? Oramos, otros se preocupan por nosotros y Dios hace justicia. Dios hace justicia, porque como sabemos, yo creo que todos sabemos esta parte de la historia, los que la conocemos mínimamente, los que pensamos, como dije al principio, Daniel, los leones. Sabemos que Daniel fue rescatado, porque Daniel confió en el Señor. Y cuando el rey Darío fue temprano y vio a Daniel, lo primero que hizo fue gritar: Daniel, ¿sigues vivo? ¿Tu Dios pudo rescatarte? Y Daniel le responde que sí, porque era inocente y no había hecho nada malo. El Señor envió a su ángel y lo salvó de los leones hambrientos. Daniel, de nuevo, no hizo nada malo. Él oró y confió en el Señor, al igual que confiaron sus amigos en 3 capítulos atrás, cuando los echaron al horno de fuego. Y Daniel no confió en el Señor, igual que ellos, no confió en que simplemente lo iba a salvar, sino que confió en que lo iba a declarar inocente, pues aunque los leones se lo hubieran comido, aunque lo hubieran despedazado, si Daniel era inocente y era un verdadero hijo de Dios, su futuro estaba asegurado de todas formas. Iba a irse al cielo e iba a conocer al Señor a quien servía tan fielmente. Aquel a quien oraba sin verlo, ahora lo iba a poder ver y hablar con él cara a cara. Y Darío se alegra un montón porque él no quería que Daniel muriera. Y lo que hizo fue condenar a los acusadores, porque se dio cuenta, después de la embarrada que se había mandado, de que la ley que le propusieron la habían propuesto con mala intención, con la intención de herir a Daniel. Daniel no hizo nada malo, pero esos hombres sí hicieron algo malo. Entonces ellos sí merecían el castigo que querían para Daniel. Y los echaron a ellos y a sus familias al foso de los leones, y ni siquiera alcanzaron a tocar el piso, dice la Biblia, cuando los leones saltaron hacia ellos y los devoraron. Dios hizo justicia, porque al que fue fiel y no hizo nada malo, lo salvó, y a quienes hicieron lo malo, no lo salvó. Pero recordemos, una vez más, y lo voy a repetir muchas veces, en esta clase, en otras clases, y siempre. Si Daniel hubiera muerto, y esos acusadores no hubieran muerto, Dios sigue siendo justo. Recordemos eso, nosotros no somos nadie para decir que Dios es malo. Nosotros no podemos determinar la justicia, no determinamos lo que es bueno porque nos equivocamos constantemente. Y como dije hace rato, si Daniel hubiera muerto, hubiera estado mucho mejor. De hecho, Daniel ahora está muerto. Y no podemos decir que Dios es injusto porque permitió que Daniel muriera, porque la gente muere. Y él está en el cielo hoy en día. Y esos hombres, si no hubieran muerto, ahora sí estarían muertos. Si no hubieran sido devorados por leones, hubieran pasado los años y hubieran muerto de todas formas. Dios es justo. Y Darío ordenó honrar a Dios. Al igual que lo hizo Nabucodonosor en su tiempo, Darío ordenó que se adorara a Dios. Y dijo, versículo 26, ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante de del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente, y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo. Realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones.
Entonces Darío reconoció que Dios es grande, él ya lo sabía. De hecho, cuando lo echó al foso, sin querer que sufriera daño, le dijo que tu Dios te salve. Y después llegó preguntando, ¿te salvó tu Dios? Porque él ya conocía el poder del Señor. Pero ahora lo conocía mucho más de cerca, porque él salvó a Daniel de una situación extremadamente peligrosa. Y Daniel prosperó. Y el Señor lo recompensó durante todo el reinado de Darío. Bien, eso sería todo por la clase de hoy, y no voy a dejarles de tarea que se aprendan un versículo, sino que quiero que me manden por el grupo de WhatsApp un versículo que a ustedes les parezca que resume esta clase. Recordemos el título, ahora está ya. Entonces el tema principal es la oración. La oración. Quiero que ustedes me digan un versículo que resuma bien esta clase. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y podemos confiar en ti. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor mío, y haces lo que es justo. Tú haces justicia en toda la tierra porque eres el soberano. Padre Santo, te ruego que cada vez que tengamos problemas acudamos primero a ti. Oremos al Dios Todopoderoso. Te ruego que nos preocupemos por otros que pasan problemas cuando nosotros estemos bien. Te ruego que nos ayudes a comprender tu justicia. Que nos ayudes a comprender que tú eres bueno y que nosotros no conocemos totalmente la justicia. Que nosotros no somos jueces para determinar quién vive y quién muere, sino que tú eres el juez de todo el universo y determinas lo bueno y lo malo. En el nombre de Jesús, amén.